¿Qué tal, Julio? Hola Diego, ¿qué tal? Muy bien. Acá estamos. Este, Yo acá en no, la playa, tranquilo, ¿viste? qué buen lugar ese. Está bueno, ¿viste? Lo más lindo es que está siempre igual, está. Sí, 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 está Ahí siempre no llueve, bien. siempre hay sol. Ah, me voy a poner el aparato, fundamental. Está bien. Sí, no, todavía es temprano, falta un ratito. Sí, faltan 6 minutos. Yo quería ver cómo estaba la grabación. Acá voy a pausar. Bueno, entonces vamos a compartir la pantalla que tengo aquí. A ver si ahora me aparece. No. Eh, no sé qué es lo que les está compartiendo en este momento, pero les está compartiendo el apunte donde dice Aristóteles y todo esto. Perfecto. Sí, sí, sí. Sí. Empieza Perfecto. Aristóteles. Buenísimo. Entonces lo voy a pasar al otro lado y seguimos adelante. Entonces, habíamos visto en Aristóteles algunos temas importantes como el tema de que las sustancias reales estaban compuestas de materia y forma. Ahí se me corrió un poquitito la materia. Materia y forma sustancial, que era la forma sustancial del orden que determinaba la esencia de esa sustancia. Después habíamos visto que además de sustancia, había accidentes, que la sustancia quedaba como por debajo, es uno de los sentidos del término sustancia. Sustancia es substare, lo que está por debajo de lo manifiesto, y lo manifiesto son los accidentes. También, como la sustancia siempre tiene una forma sustancial, que determina la esencia, muchas veces se identifica sustancia con esencia. Se dice lo sustancial de este asunto y es lo mismo que decir lo esencial de este tema. También se utiliza el término sustancia para decir que es lo que permanece a través de los cambios accidentales. Cuando yo crezco o engordo, como estamos haciendo todos estos días, sigo siendo la misma sustancia, pero cambié un accidente, que es la cantidad de peso que tengo, ¿no? Entonces, la sustancia es lo que está por debajo, lo que tiene una esencia, y por otro lado, lo que permanece a través de los cambios. Los accidentes, en cambio, son lo que manifiesta a la sustancia, y por eso hay algunos accidentes que son comunes a todas las cosas que tienen la misma forma sustancial, que es lo que permite que yo pueda descubrir en los accidentes qué esencia o qué forma sustancial hay. Yo con la inteligencia descubro que algo es un perro porque tiene una serie de accidentes que son comunes a los perros y no a los gatos. Entonces, los accidentes siempre es lo que se puede captar con los sentidos. En cambio, la sustancia se capta con la inteligencia, porque requiere haber captado antes la forma sustancial, que al ser un orden se descubre con la inteligencia. También hay accidentes que son entonces necesarios o comunes a todos los que tienen la misma esencia, y otros que son contingentes, que pueden cambiar y seguir permaneciendo la misma forma sustancial, o que son variables de una sustancia a otra, por más que tengan la misma esencia. Por ejemplo, el accidente varón o mujer es un accidente que no es cambiable, pero sí es variable de un ser humano a otro ser humano. Uno puede ser varón y otro ser mujer. Bueno, eso no llevaría a todo un problema de la teoría de género y demás, pero bueno. Entonces, sustancia y accidentes, la relación de la forma sustancial que determina la sustancia, el tipo de sustancia con la esencia, y el concepto de cambio. Ese es el otro
tema importante que vimos, ¿no? Cambio como pasaje de potencia a acto, de lo que algo puede ser a lo que es. Antes se veía el cambio como el pasaje del no ser al ser, y aquí Aristóteles introduce una diferencia importante. No es lo mismo no ser en absoluto algo que tener la potencia de poder serlo. Un perro no puede llegar a ser sabio, y yo no es que no sea sabio en absoluto, tengo la potencia de ser sabio. ¿Por qué? Porque soy humano y tengo inteligencia. Entonces en la inteligencia está la potencialidad de la sabiduría. Entonces es más la potencia que el mero no ser. En el perro no es de ninguna manera la sabiduría. En nosotros es de algún modo, aunque sea potencialmente. Bueno, entonces vimos que en el cambio puede cambiar o la forma sustancial, el orden de la materia que determina qué esencia tiene esa sustancia, y entonces cambia la esencia. Cuando quemo un papel, pasa a ser ceniza. O puede cambiar la forma accidental o los accidentes y permanece la misma sustancia. Como puede ser cuando la hoja simplemente le recorto los extremos o la arrugo un poco, sigue siendo hoja, pero cambiaron algunos accidentes. Bueno, hasta ahí habíamos llegado. Hoy vamos a ver entonces la metafísica, que es la parte de la filosofía que estudia al ente, por lo tanto a todas las cosas que son, por el simple hecho de ser, en lo que tienen de común por el hecho de ser. Estudia todas las cosas que son en cuanto que tienen ser, y estudia, como toda la filosofía, las últimas causas del ente. Entonces lo primero que vamos a ver es una noción de ente. No se puede definir porque es lo más amplio y no podemos dar un género próximo y una diferencia específica. Todo está comprendido en el término ente. Pero sí podemos tener una noción e ir profundizando un poco más en, hoy vamos a profundizar un poquito más en qué es lo que comprende el ser ente, que implica muchas cosas. Perdón que los voy a silenciar a todos porque siguen habiendo algunos ruidos de micrófonos, después los habilita cuando uno quiere hacer una pregunta, lo habilita y listo. Entonces, ¿qué es el ente? Se puede decir que es algo que es. Hay como dos partes aquí, por eso lo separé en dos columnas, ¿no? Hay un algo y hay un ser. El algo respondería a la pregunta ¿qué? ¿Qué es esto? Entonces ahí respondo con el algo que va a ser la esencia. La esencia es el qué de algo, el qué de un ente. El qué de un ente es la esencia. Mientras que si me pregunto por ¿esto es? Si el énfasis lo pongo en el ser, la respuesta es sí, es. Lo mismo que decir tiene acto de ser. Bueno, esta primera aproximación nos lleva ya a la posibilidad de descubrir que el ente es lo primero conocido y por eso sirve como punto de partida de la filosofía realista, que es la filosofía que acepta al ente. ¿Por qué es lo primero conocido? Porque cuando yo veo algo con los sentidos, lo primero que conozco con la inteligencia es que eso es. Y que es algo, aunque no sepa bien qué es, yo me doy cuenta que eso es y que es algo. Es lo primero de lo que me doy cuenta. Por eso es lo más evidente. No hay algo anterior que yo conozca con mi inteligencia. Por lo tanto, no lo puedo demostrar a esto. Yo puedo demostrar que yo no podría ser discutible si yo digo, bueno, esto es un pañuelo. Bueno, sí, podría discutirlo, es bastante evidente que es un pañuelo, pero bueno, quizás ustedes no lo ven bien y dicen, no sé, qué es lo que tiene digo en la mano, no se ve, ¿no? No, sí, es un pañuelo. Ahora, lo que sí es evidente para cualquiera es que esto es algo, que es lo mismo que decir que esto es un ente. Si es lo más evidente, corresponde
certeza. ¿Qué es la certeza? Es el grado de adhesión máximo al conocimiento, a lo que conocí. Yo adhiero plenamente a lo que conocí. Esa adhesión es un acto de la voluntad. ¿Sí? La inteligencia sugiere que tengo que aceptarlo. ¿Por qué? Porque no hay ningún elemento de duda. No hay ningún elemento que me esté faltando para decir que esto es algo. No me falta nada. Entonces, no es que yo, no, pero las cosas dependen, vos no consideraste todos los aspectos. No, pero yo simplemente me estoy pronunciando sobre un aspecto, que es el primero que me doy cuenta yo, vos y todos, que esto es algo. Entonces, sobre esa afirmación de que esto es un ente, no hay ningún elemento que me falte para hacer esa afirmación con la inteligencia. Y por lo tanto, la voluntad debería aceptar lo que la inteligencia le dice. ¿Cuál es el problema de toda la filosofía moderna? Empieza con Descartes, ese problema, que es cuando él dice, vamos a hacer una nueva filosofía, y para hacer una nueva filosofía cierta, segura, vamos a tratar de hacerla con los modelos de la matemática que parte de axiomas segurísimos, y para eso, y hasta ahí venía bien, porque pues, si aceptaba como axioma seguro que el ser es y el no ser no es, bueno, ya está, era algo que habían descubierto hace muchísimo tiempo, pero no importa, hubiera podido construir una filosofía cierta, segura y real. Pero él dice, no, y yo, como veo que hay filósofos que dicen cosas muy distintas, voy a hacer tabula rasa con todo, voy a poner todo en duda. Y ahí está el problema. El problema de Descartes es que decidió dudar de todo y no debería haber dudado de que hay cosas que son. Eso, que es lo primero conocido, no cabe la duda. Porque por más razonamientos que haga después, nunca va a llegar a algo más evidente que eso. Diego, Sí. el que las cosas son y el ente, ¿eso lo veo por la materia o por alguna consecuencia de? Digo, cuando vos me mostraste el pañuelo, yo veo una materia. Pero a su vez, por ejemplo, si yo estoy engripado, no veo nada y puedo pensar que tengo un virus. Que no lo tengo, por la duda se asuste. Sí, no. Esto lo podés ver gracias a que tiene materia. Sí. Lo que captás por los sentidos, lo captás por los sentidos porque tiene materia, si no, no lo podrías captar por los sentidos. Pero el darte cuenta de que esto es, ya requiere inteligencia. Un perro no dice esto es un ente. No puede hacer distinción de si esto es o no es. ¿Se entiende? Así que es el primer juicio de la inteligencia. Los juicios los hace la inteligencia. El único que conecta la relación entre el conocimiento y entre lo que conoció y la realidad es la inteligencia. Los sentidos simplemente dan datos y el animal funciona con esos datos, pero no reflexiona sobre esos datos y entonces no dice, aquí hay una realidad, esto es real, esto entonces es un ente, porque si no, podría hablar diciendo ente. No llegan a ese grado porque no tienen inteligencia. Pero bueno, volviendo entonces al punto esto es lo que se llama el punto clave de la filosofía, que es lo que se llama la opción intelectual por la inmanencia o la opción por la realidad. Uno puede decidir poner su propia subjetividad como centro de toda la realidad o aceptar la realidad. Cuando uno dice esto es y es algo, está aceptando la realidad. El gran tema es que eso es un desafío importante para la humildad. Es decir, el reconocer que hay algo además de mí y que yo no soy la medida de todo a la realidad, es la tentación más original, ¿no? Bueno, entonces, lo que corresponde ante este conocimiento del ente es aceptar la realidad.
Y esa realidad va a ser la medida del conocimiento, porque mi conocimiento va a ser verdadero no en función de que se adecue a la realidad. Yo voy a tratar de adecuarme a la realidad con mi conocimiento, no voy a decidir qué es la realidad. ¿Se entiende? Eso es la opción entre ponerse uno como centro de la realidad y del mundo y que la realidad entonces dependa de nosotros, o que la realidad sea algo independiente de mí, que yo lo conozco. Nosotros somos medidos por la realidad, no es que la realidad sea medida por nosotros. ¿Se entiende este punto? Es un punto muy importante de toda la filosofía. Hay un libro muy interesante sobre todo esto que se llama Metafísica de la opción intelectual, de Carlos Cardona. Bueno, entonces, esta es la noción de ente. Es evidente que hay entes, es decir, que el ente es real, y vamos a tratar de profundizar un poquito en esta noción, en este concepto de ente. Y vamos a decir en primer lugar que es una noción análoga. ¿Qué quiere decir que algo es análogo, que un concepto es análogo? Que tiene distintos significados, pero esos significados diferentes son en parte iguales y en parte diferentes. Eso es análogo. ¿Por qué es análogo el ente o el ser? Lo explica Aristóteles en primer lugar. Hay tres razones. La primera la explica Aristóteles, después hay otra razón de la analogía del ente que la explica Santo Tomás, y una tercera que también la explica Santo Tomás, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, Aristóteles dice, los entes son o sustancias o accidentes. Pero no decimos en el mismo sentido que una sustancia es que un accidente es. ¿Por qué? Porque las sustancias son en sí mismas. Este pañuelo es en sí mismo, mientras que el color blanco es en este pañuelo. O es en la pared, o es en la pintura, pero el color blanco, accidente cualidad, que es el primero que pongo ahí, no es en sí mismo. Necesita de otro, de una sustancia para poder ser. Lo mismo pasa con la cantidad. La cantidad es algo de una determinada sustancia material. La cualidad la pueden tener sustancias materiales o no. La cantidad es un accidente propio de las sustancias materiales. Y se puede medir esa cantidad. La relación es otro accidente que no es exclusivo de las sustancias materiales, que la relación implica más de un ente y una vinculación entre un ente y otro. Yo soy hijo de mi padre, entonces en relación a mi padre soy hijo, en relación a mis alumnos soy profesor, en relación a mis hermanos soy hermano. Es decir, la relación es algo que afecta en virtud de una vinculación que hay, de una posición relativa respecto a otros entes también. Después hay otro accidente. Esta clasificación de todos los accidentes es de Aristóteles. Otro accidente que es la acción. Las acciones, se expresan normalmente con verbos, no son en sí mismas. El correr, el comer, el pensar, son en alguien que piensa, que corre, que come. La pasión es lo contrario de la acción. Si a mí me pegan una piña, yo no hice una acción, recibí una acción, ¿no? Entonces, padecí una acción, es algo que sufrí o padecí, por eso es una pasión. El tiempo es un accidente, tanto la acción como la pasión pueden no ser materiales, no se necesita materialidad. El tiempo es un accidente que tiene vinculación con el cambio. En la medida en que las cosas cambian, pueden medirse según un antes y un después, y eso es el tiempo. El lugar es un tipo de relación que tiene que ver con las sustancias materiales. Es necesario tener materia para poder tener lugar, que es una relación con las sustancias materiales circundantes, ¿no? La posición es algo muy parecido al lugar, porque uno puede estar en el mismo lugar, pero sentado o parado.
es la relación entre las partes de una sustancia en un mismo lugar. Y la posesión es la relación de pertenencia de una cosa. Bueno, este pañuelo es mío. Puede haber un pañuelo igual, pero que sea de Esteban. Bueno, entonces tienen accidentes distintos en función de la relación con el sujeto que tiene derecho sobre esa cosa. Diego, Bueno, vos estás mostrando el Word porque la imagen de Word está estática. ¿Vos la estás mostrando o no? la estoy mostrando, pero ¿la están viendo? Solo está Aristóteles y tipo de cambio. Sí. Ah, Te entonces digo porque acá estoy compartiendo una distinta de la que pienso que estoy compartiendo, entonces. Estamos compartiendo el Ah. pasado. Entonces voy a dejar de compartir aquella y voy a compartir esta, a ver si lo logro. yo te veía el filme metiendo concepto y digo, también me está a anotar, pero acá se ve que vos lo estaba. Estaba compartiendo una distinta, parece, a ver si ahora puedo. Ahí ven, ¿es una noción análoga? ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, no es lo primero que no hay tanto escrito antes. El ente, la noción, es lo primero conocido y ahora es una noción análoga. ¿Mm? Entonces, Igual tú nos vas a pasar esos charts, ¿o no? esto se los paso, sí. Se los paso como la otra vez y lo sumo al anterior. Va a ser un único documento. Entonces, los accidentes necesitan de la sustancia para ser, son en la sustancia. La sustancia es propiamente, todos estos no pueden ser solos, necesitan de la sustancia para ser. Por eso, este tipo de analogía se llama analogía de atribución, porque hay una realidad a la que se le aplica el término análogo, en este caso es ser, en sentido propio. En sentido propio digo que son las sustancias. Y a otras realidades, a todos los accidentes, en que les digo que son, pero en sentido derivado, participado, dependiente de una sustancia. Por eso un pensamiento, una idea, es, pero es un accidente. ¿Qué accidente? El accidente, acción. ¿Se entiende? Entonces tiene un ser, pero un ser dependiente de una sustancia. Esto, primera explicación de por qué el ente es una noción análoga. Una segunda explicación de por qué el ente es una noción análoga la da Aristóteles, que toma esto que dice, la da Santo Tomás, que toma esta noción de Aristóteles, pero le agrega esta otra analogía al ente. Dice que si yo comparo todas las sustancias creadas, descubro que esas sustancias, ahora no está hablando de accidentes, solo de las sustancias. Primero sustancias de accidentes y ahora sustancias. Las sustancias creadas pueden tener más o menos ser. Esto suena raro, pero ahora lo vamos a explicar. Pueden tener más o menos ser. Hay alguna... Vamos a volver a silenciar porque así no suenen los sonidos, o cada uno se silencia, listo. Porque si no tengo que volver a pasar a la otra modalidad que es, acá están, participantes, silenciar a todos. Sí. Entonces, les decía que se puede tener más o menos ser, ¿por qué? Porque el ser es lo mismo, o se identifica con el acto, plenamente o propiamente son los actos. También dijimos que la potencia es en un sentido derivado, que es más que el mero no ser. Pero propiamente, si yo digo que soy abogado, es porque soy abogado en acto, porque ya terminé de estudiar abogacía, recibí el título de abogado. Si no, sería un farsante. Si dijera, soy abogado, pero porque puedo serlo, sería un farsante. No digo como quién, pero puede pasar. Entonces, ser es ser en acto. Y también es lo mismo que perfección. Una perfección es algo que es. Se puede decir que es lo mismo decir una perfección que algo que es en alguien. Vamos a ver. Entonces,
esas perfecciones o esos actos o ese ser se puede tener o bien por la forma sustancial, porque la forma sustancial es un orden en mí que hace que yo sea determinada cosa, que tenga determinada esencia, o bien por los accidentes. Entonces, si yo tengo una forma sustancial, voy a tener una determinada esencia. Una esencia que será distinta a la de otros que tengan otra forma sustancial. Por tener, además, una esencia, voy a tener un grado de ser. ¿Por qué? Porque yo voy a ser solo lo que soy por mi esencia. Yo voy a ser solamente humano. No voy a ser vaca. No voy a ser perro. Eso no lo soy yo. ¿Por qué? Porque no tengo la forma sustancial de perro o de gato. Tengo solamente la forma sustancial de humano. Entonces, ese es mi ser. Es un grado de ser que yo ya tengo. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, ese es un grado de ser actual. ¿Por qué actual? Porque todas las cosas tienen un grado de ser por su forma sustancial. Si tengo la forma sustancial humana, ya soy humano. Y ya no soy perro, ya no soy pañuelo, soy ser humano. Y eso lo tengo actualmente. Además, tengo un ser potencial en virtud de que mi esencia determina no solamente lo que ya soy gracias a la forma sustancial, sino lo que puedo llegar a ser. Porque yo puedo llegar a ser sabio. No puedo llegar a ser humano, ya lo soy, ya tengo la forma sustancial, pero puedo llegar a ser sabio. Esa es una potencialidad respecto a unos accidentes. Esos accidentes que son convenientes a mi esencia, que derivan de mi esencia, van a ser accidentes que me van a perfeccionar, me van a dar un acto que todavía no tengo. Por lo tanto, el acto puede ser, o el ser puede ser, por la forma sustancial o por los accidentes. Lo que se dice es tener una perfección sustancial o una perfección accidental. ¿Se Diego, entendió? vos Sí. definiste los accidentes solo en términos positivos, o sea, conveniencia, ¿puedo llegar a ser peor persona o no? Sí, eso no lo vamos a ver ahora porque nos vamos un poco lejos y eso lo vamos a ver cuando veamos ética. Pero yo puedo tener algunos accidentes que sean convenientes a mi esencia y otros que sean inconvenientes a mi esencia, que en realidad lo que hacen es que me falte algo. No es que yo tenga algo, es que me va a faltar algo que debería tener por mi esencia. Eso es, cuando vos decís yo soy malo porque le pegáis, entonces me dice malo. Bueno, lo que pasa es que me falta bondad que debería tener por mi esencia. ¿Se entiende? Es un accidente correspondiente a mi esencia que no lo adquirí y por mi libertad fui en contra de ese accidente y entonces me hago menos humano accidentalmente, porque sustancialmente sigo siendo humano. La forma sustancial no la perdí, pero no adquirí un accidente que podía adquirir por ser humano y que me hubiera perfeccionado entonces en esa potencialidad contenida en mi esencia. ¿Se entendió un poquito? Está. Entonces, aquí podemos decir, por ejemplo, que si yo comparo por su forma sustancial una piedra y un ser humano, ¿quién es más? ¿Quién tiene más grado de ser? Tiene más grado de ser el ser humano. Por su forma sustancial tiene mayor grado de ser, porque tiene mayor perfección. Puedo comparar dos seres humanos, a Hitler y a Juan Pablo II. Bueno, por su forma sustancial tienen el mismo grado de ser. Tienen el mismo grado de ser sustancial, pero tienen distintos accidentes convenientes a esa esencia. Y entonces, por tener más accidentes convenientes a su esencia, el Papa Juan Pablo II es más perfecto que Hitler. ¿Ah? Pero, Diego, cuando comparaste el ser humano con la piedra, en términos de ser humano, o sea, la piedra es más piedra que yo, pero... Sí, pero no es piedra, no es que sea más piedra, yo no soy piedra. Ella es piedra y por ser piedra tiene una mayor limitación de su ser.
La piedra, el tipo de ser que En puede cuanto a sus accidentes, en cuanto a los accidentes que le puedo cargar. no, y en cuanto a su forma sustancial. Su forma sustancial limita mucho más su ser, tiene mucho menos perfección una piedra que un ser humano. Es mucho menos Diego, perfecta. pero ahí me queda la misma duda que me parece que tiene Esteban. En cuanto a piedra, la definición de perfección, ¿dónde va? Puedes imaginarte un diamante perfecto, y en ese sentido, ¿cómo es comparable en términos de la sustancia? Ser humano, piedra y perfección en el medio. ¿Cómo lo manejo ahí? No, es que lo dijiste muy bien recién, Gabriel. En cuanto piedra, es más piedra la piedra que yo. Es decir, comparado con su esencia, tiene todo lo que necesita para ser piedra. Pero la esencia piedra limita mucho más al ser que la esencia humana. La esencia humana, por el hecho de tener ya la forma sustancial humana y tener la esencia humana, va a ser mucho más que la piedra. ¿Me Perdón. explico? Es Sí, decir, lo que estás eso, diciendo. estoy Perdón. diciendo que tienen un grado de ser esencial o sustancial determinado por su forma sustancial diferente y mayor en un caso que en el otro. Hay un mayor grado de ser, eso pongo piedra y ser humano porque parece bastante obvio que es más perfecto un ser humano que una piedra. Se puede ver además por otras muchas cosas, pero lo que importa aquí insistir es que no es solamente una perfección accidental. No es que yo pueda tener más accidentes, sino que ya por mi esencia tengo un mayor grado de perfección, y por más accidente que le cargue a la piedra, no va a poder llegar a ser nunca más perfecta que un ser humano. Pero eso porque soy más cosas en potencia. Por ejemplo, una piedra nunca va a ser un abogado, por eso decís vos. No, porque vos ahí te estás refiriendo solamente a un tema accidental, que es ser abogado. Hay cosas que eso lo vamos a ver en psicología después, pero la piedra por de pronto no tiene vida, que es un grado de ser más perfecto que el ser inanimado. Y dentro de la vida está la vida vegetal, está la vida animal. La vida animal tiene más grado de perfección que la vida vegetal, y el humano tiene más perfección que el animal. Digo, eso con sencillez, sin complicarnos mucho, parece evidente. Es decir, parece bastante claro que son grados distintos. Si tratamos de ver que se puede ser más o menos, ¿qué es más o menos? Después yo lo valoro y digo que sí, pago más por un esclavo que por... No, pero lo que pasa es que el ser humano, eso es otro tema que lo vamos a ver cuando veamos antropología, tiene un valor supremo dentro del conjunto de las cosas, al punto de que no puede ser evaluado. En ese sentido, tiene el grado de ser del ser humano es muy, muy superior al de las demás cosas. Diego, te puedo hacer una Sí. pregunta. Sí. Entonces, de algún modo, sintetizando lo que decía Esteban y Gabriel, tú estás tomando el humano como el mayor grado de perfección. Sí. Lo estoy tomando entre las cosas que vemos, es la que tiene mayor grado de perfección. Sustancial. El mayor grado de perfección sustancial. A su vez, dentro de los humanos hay diferentes grados de perfección accidental. ¿Ah? Bueno, entonces, en este caso, decimos que la analogía es una analogía de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque yo no digo en un sentido propio que la piedra, que el ser humano es, y en cambio es impropio decir que la piedra es. Es como cuando yo aplico el término malo a un niño que le pega, le tira de la trenza a la hermana, y a Hitler. Bueno, el grado de maldad es muy distinto. Entonces, no lo digo en un sentido unívoco, malo y malo. Y acá no digo en un sentido unívoco, en un mismo sentido idéntico,
la piedra es y el hombre es, o Hitler es y Juan Pablo II es. Yo lo estoy diciendo en un sentido de una proporción distinta y por lo tanto es en parte igual y en parte distinto. Es en parte igual porque son propiamente los dos en sí mismos, estas sustancias, y distintos en cuanto al grado de ser que tienen. Ahora se va a entender un poquito más, creo, cuando veamos dos corolarios que vamos a sacar de aquí. El primero es que el acto de ser es acto de todos los actos. ¿Por qué? Porque los distintos actos que hay van a ser el acto de ser que está limitado por la esencia. Por lo tanto, la esencia es la potencia de ser de una cosa. La esencia respecto al acto de ser es potencia, el acto de ser es lo que actualiza esa potencialidad. Los accidentes también son actos respecto a la sustancia. Las sustancias pueden tener determinados accidentes, son las que pueden tener determinados accidentes, son las que tienen la potencialidad de tener determinados accidentes. Yo puedo ser abogado, puedo ser ingeniero, ahora ya no me da mucho para ser ingeniero, pero bueno, tengo esa potencia. Cuando tengo el accidente, esa potencia la tengo en mi sustancia. ¿Por qué la tengo en mi sustancia? Porque mi sustancia ya tiene una determinada esencia que permite adquirir ese accidente, tener ese accidente. Y por otro lado, la forma sustancial es otro acto que tiene la materia. La materia es la posibilidad de tener una forma sustancial. Es la potencia de ser ordenada de una determinada manera. Entonces, en este cuadrito tenemos ordenados cada uno de los actos, que son estos tres: forma sustancial, accidentes y acto de ser, y en dónde inhiere cada uno de esos actos, en qué potencia actualiza cada uno de esos actos. Este acto actualiza la potencia de la materia, este acto actualiza la potencia de la sustancia, y este acto actualiza la potencia de la esencia. Entonces, el acto de ser, ¿por qué digo que es acto de todos los actos? Porque un accidente no sería si no tuviera acto de ser, obviamente, si no sería. El accidente, para ser un acto, tiene que ser. Para yo decir que soy abogado, tengo que ser abogado. Para decir que tengo la forma sustancial humana, tengo que ser humano, tengo que tener ese orden humano. Es decir, que el acto de ser actualiza a los otros actos, está presente en los otros actos. ¿Se puede entender de esa manera? Entonces, eso es lo que quiere decir que el acto de ser es acto de todos los actos, que hay otros actos, que son la forma sustancial y los accidentes, pero que no serían si no tuvieran acto de ser. Entonces, precisamente como estos son actualizaciones del ser, los accidentes y la forma sustancial, determinan un cierto grado de ser. Según la forma sustancial, ahí hay ser, y entonces va a determinar un grado de ser. Según los accidentes va a determinar un grado de ser. Y por eso llegamos a la otra afirmación sobre el ser, que es: el ser es intensivo, que quiere decir que el ser admite grados. Y acá viene el problema que quizás a ustedes les causa todo esto de los grados del ser, y es que el ser es distinto de la existencia. La existencia es una consecuencia del ser, es estar en la realidad. Estamos igualmente en la realidad, la piedra y yo, pero yo soy más que la piedra. La existencia no es intensiva, el ser sí es intensivo. ¿Se entendió este concepto? Estos son dos conceptos muy importantes para entender después el concepto de Dios. Si no, no se puede entender Dios si no se entiende estas características del ser, porque a Dios vamos a llegar a través del ser, precisamente. Diego, Bueno. Un ejemplo de ser sin existencia. Capaz que lo que estoy preguntando es elemental, pero para ubicarme. No hay.
no hay. No O sea hay, que no. la relación es inversa. Es Y inversa. un sí. ejemplo de algo que existe sin ser tampoco. Tampoco, tampoco. Es Ah, algo ¿y que... qué es lo que los diferencia entonces? Lo que lo diferencia es que el ser es una consecuencia, el existir es una consecuencia del ser, en donde todo lo que es existe. Pero el existir, ¿qué consecuencia es? Es la consecuencia de estar en la realidad, de ser real. Mientras que el ser, además, admite grado. Se puede ser más o se puede ser menos. ¿Se entiende? Te molesto con una pregunta más. Sí. Si yo me creo en mi mente algo que no existe, Sí, pero que es, porque lo creo en mi mente, o sea, sí, un elefante volador. sí. ¿Ese elefante volador es o no es, aunque no exista? Pero es un accidente. Ajá. Es un accidente mío. Es un accidente acción. Es un pensamiento mío o una imaginación mía. ¿Entiendes? Entonces, No es en sí mismo. no No es en es sí en sí mismo. mismo. No es una Ah, sustancia, es un accidente. ¿Mm? correcto. Entonces, es lo que se dice que tiene una existencia ideal. Tiene una existencia ideal, que es lo mismo que decir que existe como idea, que existe como producto de mi mente o de mi imaginación. O sea, Tampoco vos no podés tiene un ser propio. decir que algo no existe, perdón, vos no podés decir que algo no existe, o sea, si no lo puedes demostrar, ¿o sí? Vos no O sea, podés digo en decir el que caso algo del no elefante que dijo el volador, o sea, existe, es una idea, o sea, existe. existe como idea. Después cuando, si realmente existiera, sería otra cosa. Es decir, si cuando lo vea volando, podré decir, mirá, ahí hay un elefante volando. Pero existe Ah. solo como idea. Sí, al menos yo no vi ningún elefante volando y no me consta y pienso que no da para que vuelen los elefantes. Adentro de un avión Dumbo. puede ser. Dumbo. Bueno, ahora, si el tercer tipo de analogía del ente o del ser, también la explica Santo Tomás. Y acá llegamos a un punto que es clave para el tema de entender a Dios, porque aquí compara no solo a las sustancias creadas, sino que compara también a Dios y a las sustancias creadas. Y entonces, si metemos en juego a Dios y comparamos las distintas sustancias creadas y a Dios, va a haber una diferencia muy importante entre las sustancias creadas y Dios. Dios tiene ser, pero su ser no es limitado por su esencia. Es decir, nosotros tenemos un límite de nuestro ser que está dado por nuestra esencia. Cada cosa tiene un límite de su ser que está dado por su esencia. En el caso de Dios, no tiene el ser limitado por su esencia. Esto lo vamos a demostrar después. Pero es bueno saber que cuando nos refiramos a Dios, es a eso que nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo a un ser que no tiene ningún límite de su ser. Como habíamos visto que ser era igual a perfección, era igual a acto, no va a tener ningún límite en su acto, en su perfección. Es lo mismo que decir que es un ser ilimitado. ¿Se puede decir que Dios tiene una esencia? ¿Se puede decir qué es Dios? Y bueno, en la medida que todo ente tiene un algo que es, se puede decir que sí, pero tiene la peculiaridad, esa esencia de que, a diferencia de todas las demás esencias, no limita al ser. Y eso, aquí hay trampa, un poquito de trampa hay porque Santo Tomás, esto se puede descubrir con la razón y nosotros lo vamos a descubrir con la razón, pero Santo Tomás tuvo una ayudita y es que Dios se define a sí mismo en el Antiguo Testamento, cuando Moisés le pregunta, ¿y quién sos? ¿Qué le digo a los judíos que me manda a quién? Entonces Dios le dice, yo soy el que soy. El que es, diles, el que es, bueno, nosotros no podemos decir yo soy el que soy, yo soy humano. La piedra puede decir yo soy piedra, pero no puede decir yo soy el ser.
Es lo mismo que Dios decir, yo soy acto de ser, yo soy el ser, yo soy el que soy. Bueno, aquí también hay una analogía de atribución, porque Dios es propiamente, en el sentido de que su ser no es limitado, no es algo limitado, sino que es ser. Los demás, las sustancias creadas van a tener el ser derivado, igual que lo que pasaba con los accidentes y la sustancia. Los accidentes dependen para ser de la sustancia, bueno, las sustancias creadas dependen para ser de Dios. Participan del ser de Dios, así como los accidentes participan del ser de la sustancia. Dependen, son dependientes de... Esa es la relación que vamos a ver cuando descubramos, demostremos la existencia de Dios. Como esto es como lo que vamos a llegar a conocer que es Dios. Y aquí hay otro colorario que es otro tema de metafísica, que es participación del ser. Así como vimos la intensividad del ser, el ser como acto de todos los actos, también está la participación del ser. Dios tiene el ser por esencia, se dice, que es decir, que lo tiene en totalidad. Su esencia es ser. Eso es que quiere decir que tiene el ser por esencia. Mientras que las sustancias creadas participan del ser porque no tienen la totalidad del ser. Yo participo del ser porque no tengo la totalidad del ser, hay otras cosas que son, y yo mismo puedo ser más que lo que actualmente soy. Ahí también se entiende lo de intensividad del ser, es más fácil entenderlo de esa manera. Yo puedo ser más que lo que actualmente soy. Ahí se ve la intensividad del ser, que hay grados de ser. No solamente comparativamente o extensivamente, sino también intensivamente, comparándome con mí mismo y el grado de ser que puedo llegar a adquirir, accidental, ¿no? Bueno, entonces, las sustancias creadas participan del ser, tienen en parte, ¿qué parte? La parte determinada por su esencia. La esencia es la que determina el grado de ser. Bueno, ¿está claro hasta aquí? Porque entonces terminamos aquí con el tema del ser, que es un tema muy importante, y vimos primero la noción, después dijimos que era lo primero conocido, punto de partida de la filosofía realista, que es una noción análoga, y vimos tres tipos de analogía. Es análogo porque son la sustancia y los accidentes, pero las sustancias son propiamente, los accidentes son en la sustancia. Si comparo las distintas sustancias, a su vez, hay unas que son más y otras que son menos, porque tienen un grado distinto de ser. Y con eso sacamos esos dos colorarios, que es que el acto de ser es intensivo y es acto de todos los actos. Y el tercer motivo o razón por el cual el ser es análogo es porque si comparamos a las sustancias creadas y a Dios, Dios es el ser, las demás cosas tienen parte del ser, la parte del ser determinada por su esencia. Entonces hay un analogado principal que es Dios y analogados secundarios que son las criaturas. Por eso es una analogía de atribución también. No de proporcionalidad. Dios no tiene una proporción del ser porque tiene la totalidad. Entonces no es una proporción. Bueno, este tema del ser es muy importante, sobre todo para poder entender la existencia de Dios y para poder entender cualquier cosa. Bueno, pero hay otro tema de metafísica que es muy importante para estudiar y demostrar la existencia de Dios, que es la causalidad. Porque a Dios vamos a llegar a partir de las sustancias creadas como entes, como cosas que son y que vamos a descubrir que tienen el ser limitado, y eso es lo que nos va a llevar a la necesidad de un ser ilimitado, como causa de ese ser limitado. Esa va a ser la demostración básica presente en la cuarta vía de Santo Tomás. Entonces tenemos que partir del ser, porque si no, no vamos a llegar a algo que es. A lo que queremos demostrar es un Dios real, por lo tanto tenemos que partir de que hay una realidad. Si no aceptamos que hay una realidad, no se puede llegar nunca a conocer que existe Dios como real. Podríamos tener alguna idea de Dios, pero sería algo dependiente de nosotros, sería un accidente nuestro, una idea nuestra, ¿no?
Entonces, por eso es muy importante aceptar el tema de que el ente existe, de que es real. El otro tema muy importante es la noción de causalidad como algo también real, porque vamos a llegar a la existencia de Dios como causa de los entes creados. Entonces, ¿qué es causa? La causa es un ente que de algún modo influye en el ser o en el modo de ser de otro ente al que se le llama efecto. ¿Sí? Y el efecto a su vez depende de algún modo en su ser o en su modo de ser de la causa. La relación de causalidad es una relación de influencia y dependencia, una relación en doble sentido. La causa es anterior, el efecto es posterior. Todo lo que es y antes no fue, es efecto. Porque depende para ser de algo que lo hizo ser. Eso lo vamos a ver después. Pero esta es la noción de causa. Vamos a ver cuáles son los tipos de causa. Los tipos de causa que los ve ya Aristóteles, clasifican estos 4 tipos de causa, son la causa material y la causa formal en primer lugar, porque todo lo que es por aquello que lo constituye. Lo que constituye una cosa influye en el ser de esa cosa. Entonces, si las sustancias materiales están compuestas de materia, la materia influye en el ser de esa sustancia. Y si tienen un orden esa materia, ese orden que determina su esencia también influye en su ser. Entonces, a la materia le llama causa material, a la forma le llama causa formal. En realidad la causa formal puede ser tanto la forma sustancial como los accidentes. Es decir, las cosas tienen forma sustancial y tienen accidentes. Esos serán actos que tienen las cosas, perfecciones que tienen las cosas, ser de las cosas. Ahora, se pregunta Aristóteles, estos dos son causas constitutivas o intrínsecas del efecto. El efecto tiene en sí mismo esa materia y esa forma. Pero se pregunta, la causa también se puede decir, es el porqué de una cosa. ¿Por qué la materia y la forma componen a esta sustancia? ¿Por qué esta materia está ordenada con este orden? Y entonces, eso le remite a una tercera causa, que es lo que le va a llamar la causa eficiente. La causa eficiente es aquella que tiene la fuerza, por eso es eficiente, o tiene la virtud, la fuerza de darle a una materia una determinada forma, transformar una materia, o darle unos determinados accidentes a una sustancia, también. En el caso de la mesa, en la causa material es la materia que estaba en el trozo de madera y en los clavos y no sé qué, con la cual y en lo cual el carpintero hizo la mesa. La forma es el orden de mesa que le dio, pero también le dio una serie de accidentes a la mesa. Y todo eso lo hizo alguien que tenía la fuerza, la virtud, la posibilidad de darle esos accidentes, darle esa forma sustancial a esa materia que estaba en otra sustancia en general. O de darle unos accidentes a una sustancia que ya era. Si yo simplemente pinto esta mesa, soy causa eficiente del color, del accidente, color, cualidad de esta mesa. Bueno, la causa eficiente, a su vez, puede ser causa predicamental o causa trascendental. Porque acá vimos que estamos hablando de 2 actos, nos está faltando un tercer acto de la cosa. ¿Cuál es ese tercer acto? El acto de ser. ¿Sí? Si yo le doy una forma sustancial a una cosa, pero no le doy el ser,
lo que estoy es transformando algo que ya es. Ya el ser estaba en la materia de la sustancia anterior que yo transformé. No soy entonces causa del ser de esa cosa, soy causa del modo de ser de esa cosa. Del modo de ser sustancial o del modo de ser accidental. Yo no le doy el ser a la mesa cuando la hago. ¿Por qué? Porque el ser ya lo tenía, la madera, el clavo, con los que hice la mesa esta. Y en estos casos, la causa predicamental, la causa eficiente predicamental, actúa mediante un cambio accidental o un cambio sustancial. Por lo tanto, parte de algo ya existente y a eso le cambia o la forma o los accidentes, o la forma sustancial o los accidentes. Bueno, en cambio, nosotros lo que tenemos que ver para llegar a Dios no es el camino de la causa eficiente predicamental. A Dios no vamos a llegar por la razón como causa eficiente predicamental. Por la fe sí, es decir, por la fe sabemos que Dios le dio el orden a las cosas, hizo que determinada materia empezara a ser primero, pero después le fue cambiando el orden, y en concreto al ser humano claramente. Pero por la razón eso no lo podemos llegar a saber, eso ya vamos a ver después qué es lo que podemos saber. En cambio, sí podemos saber que el acto de ser se lo da a las cosas Dios. Es decir, a Dios vamos a llegar como causa trascendental, como causa del ser, no causa predicamental o del modo de ser de las cosas. La causa trascendental es la causa que crea o que conserva el ser, pero crea y conserva el ser, no cambia algo, porque el pasaje del no ser al ser propiamente no es un cambio, porque no es pasaje de potencia a acto, es dar ser, eso es lo que se llama creación. Entonces, sí. ¿Podrías explicar la vuelta de conservación? O sea, yo acá me estoy imaginando un carpintero que hace una mesa, desde palos hace una mesa. Ahí Sí. es causa trascendental de la mesa. No es causa trascendental de la mesa. Es causa predicamental, porque le está dando o la forma sustancial, le está dando la forma sustancial y los accidentes, pero a algo que ya era, ya tenía ser, lo que hizo fue cambiarle el modo de ser a algo que ya era. La tabla ya tenía ser. El carpintero lo que hizo fue cambiarle la forma sustancial, el orden de la materia. Pero la mesa no era. La mesa no era mesa. No era mesa. No tenía la materia con la que está hecha la mesa. Eso sí era. Eso sí era. Pero era otra cosa, pero podía ser mesa. ¿Se entiende? La materia que estaba en la tabla podía ser materia de una mesa. Pero, Diego, sí. Perdona, en ese sentido, si vas para atrás, nada es creación, excepto la creación divina, pero nada es creación, porque la madera era árbol, claro, que en potencia era madera, o sea que, sí. A mí me pasó como Esteban. Yo lo trascendental lo entendía por hacer de una materia una mesa que no es la madera. Sí. Pero entonces lo que cambié fue el modo nada más. Desde el árbol a la mesa. Sí. No hay, el hombre no puede crear nada. Ya vamos a ver que el tema de crear, dar el ser, implica una potencia infinita de ser. Porque la diferencia entre el ser y el no ser es infinita. Entonces solamente una potencia infinita de ser, un ser ilimitado, puede cubrir ese salto. Nosotros no podemos crear nada. Entonces, a su vez... Todo se transforma. Sí, efectivamente. A su vez, la causa eficiente
se le dice, para simplificar, que la causa eficiente es el sujeto que realiza la acción de unir, de darle una forma o darle dar una forma a una materia o cambiar unos accidentes a una sustancia. O que es la acción, es el sujeto que hizo la acción de dar el ser a algo que no era. Pero estrictamente, la causa eficiente es la acción o de crear o la acción de cambio predicamental. Pero es un acto. Por lo tanto, también en general, cuando vemos una causa eficiente, estamos viendo a un carpintero que está serruchando, pero antes no estuvo serruchando y construyendo la mesa. Por lo tanto, la causa eficiente, la acción del carpintero, es y antes no fue. Por lo tanto, también es efecto. Entonces, como todo efecto necesita una causa, es necesaria una causa de por qué empezó a actuar el carpintero. A esa causa es a la que se le llama causa final, el porqué de la acción de la causa eficiente. ¿Ah? Así como el por qué la materia y la forma pueden constituir una sustancia material, respondíamos porque hubo una causa eficiente que las unió, al por qué actuó la causa eficiente, el por qué actuó una causa eficiente nos remite a una causa final, a una finalidad de alguien que es el que realiza la acción de causalidad eficiente. Entonces, y la finalidad ya no nos remite a otro tipo de causa. Porque cuando nos preguntamos, por ejemplo, ¿por qué el carpintero hizo la mesa? Ahí vamos a decir, ¿por qué quiso hacer la mesa? Lo primero siempre es, el efecto es la primer causa final. Pero ¿por qué quiso hacer la mesa? Porque quiso venderla. ¿Y por qué quiso venderla? Porque quería que le pagaran dinero. ¿Y por qué quiso pagar? Bueno, entonces, seguimos dentro del orden de las causas finales. No nos remite a otra causa final. Nos remite sí a un agente, que es el que realiza la acción de la causa eficiente, que tiene que ser inteligente, porque tiene que poder plantearse la finalidad, que no es inmediata. Por eso se necesita inteligencia. Entonces, la causa final nos remite a un ser inteligente, pero no nos remite ya a otra causa. Por eso se dice que la causa final es causa de todas las causas, es causa de que la causalidad eficiente cause, y la causa eficiente a su vez es causa de que la materia y la forma causen a esa sustancia. ¿Se entendió? Ellos le dicen... La causa final del carpintero, vos decís, quería hacer la mesa. ¿Pero por qué quería hacer la mesa? Ahí va a seguir siendo una secuencia, una sucesión de causas finales. Sí. Hasta siempre que llegues a la causa de las causas. A la última causa final de ese carpintero. Y vos decís que para hacer una causa que no sea causada, tiene que haber sido inteligente. Ese salto lo perdí. No, que para tener una causa final, tiene que haber alguien que es causa eficiente y que puede plantearse una finalidad, que por lo tanto tiene que ser inteligente. Solamente quien es inteligente puede plantearse una finalidad de su acción eficiente y entonces hacer algo con esa finalidad. ¿Se entendió? Bueno. Se entendió. Y el único que puede hacerlo y que no tiene una causa atrás es Dios. Eso vamos a llegar después, no nos adelantemos, pero porque dependiendo de qué causalidad, es decir, si estamos en la causa predicamental, todos nosotros podemos tener causas finales y un montón de causas finales subordinadas que nos mueven a estar en esta clase, por ejemplo. Que fue una causa eficiente la nuestra de un cambio accidental. No cambiamos la forma ninguna materia, pero sí adquirimos algunos conocimientos que no teníamos y entonces
o pensamos un poco y entonces cambiamos accidentalmente. Bueno. Diego, perdona, cada uno, en un proceso, cada uno tiene una causa final, para ver si lo entendí bien. Si pienso en la mesa, que me seduce el ejemplo porque integra varios procesos. Si pienso en el leñador que cortó el árbol, él tenía una causa final, que era transformar ese árbol en la madera. Y a su vez el carpintero, cuando unió con los clavos esa madera para hacer la mesa, tenía su causa final. ¿Funciona así lo de la causa final? Sí, la causa final pueden ser muchas subordinadas, pero siempre hay una primera que determina que actúes. ¿No? En cada caso será una distinta, pero hay un motivo primero que hace que vos hagas todo lo demás que estás haciendo. Pero ese motivo puede ser mío, porque yo como ente inteligente puedo tener un... Claro, sí. Cada ser inteligente, cuando hace algo, tiene una última razón por la cual está haciendo lo que está haciendo. Que en general, según San Agustín, pueden ser dos motivos. El amor propio o el amor a Dios. Pero el último motivo de los motivos termina siendo esos dos posibles, según San Agustín. Bueno, entonces, vamos a un último punto que es importante que lo terminemos hoy, que es, ¿cómo conocemos que la causalidad es algo real? Tema que cuestiona, así como que el ente era real lo cuestionaba Descartes, esto lo cuestiona Kant, que dice que es una categoría mental que tenemos en donde a unas cosas les asignamos el lugar de causa y a las otras de efecto. Ponemos lo posterior como efecto y lo anterior como causa. Esto, después de haber visto los distintos tipos de causa, lo podemos refutar también, porque podemos ver que es real la relación de causalidad, que no es meramente una sucesión temporal. El día es anterior a la noche, al menos el día de hoy fue anterior a la noche de hoy, pero no es causa de la noche. Hay cosas que son anteriores y que no son causas porque no influyen en el ser del efecto, no influyen en el ser de lo posterior. Es decir, la causa es lo que influye en el ser del efecto. El tema es si con la inteligencia nos podemos dar cuenta de que hay cosas que influyen en el ser de otra cosa. Y vamos a decir que sí, que podemos darnos cuenta, y de un modo evidente, en algunos casos, obviamente no todas las causas son evidentes, pero hay casos, situaciones en las que es evidente que hay una causa que está influyendo en el ser del efecto. Y lo vamos a clasificar de esta manera. Primero lo puede percibir alguien que es un observador extrínseco de la causa. Es decir, yo puedo estar mirando a un carpintero que está haciendo la mesa. No soy causa de la mesa, pero sí lo estoy observando directamente. Y puedo darme cuenta de que la materia que estaba en la tabla pasa a estar en la mesa y entonces está influyendo en la mesa. Que si no hubiera tenido la tabla esa no habría podido hacer la mesa. Es decir, la causa material, cuando yo estoy viendo directamente la acción de la causa eficiente, puede ser percibida como una causa del efecto de una manera evidente. Y lo mismo la causalidad eficiente externa que yo estoy presenciando. Si yo veo que el carpintero la está haciendo la mesa, después me preguntan, ¿quién hizo la mesa? Es carpintero. Pero porque lo vi, es evidente que influyó en el ser de la mesa, porque vi cómo lo hizo. Ahora, todavía es más evidente cuando analizamos la causalidad interior, cuando el propio causante es quien está tomando conciencia de que es causa. ¿Sí? Si yo soy causa eficiente de este acto que es mover este cuchuflito blanco, yo lo muevo por acá y digo, ¿quién lo movió? Y para mí es evidente que fui yo el que lo moví. No tengo ninguna posibilidad de dudar de eso. ¿Quién lo movió? No, yo sé si lo movió el viento o si lo moví yo. ¿Por qué? Porque yo lo moví. Porque soy consciente de los efectos que produzco. Y entonces está claro que ahí la causa está influyendo en el ser del efecto, no es una mera sucesión temporal, no es que antes estaba yo, después vino esto y después se movió. Lo mismo la causa final. Cuando yo soy la causa eficiente, consciente
de un determinado acto y libre, yo sé que como soy libre, el motivo por el cual lo hice es el que influyó en que yo lo hiciera. ¿Por qué moví esto? Porque quería ponerles un ejemplo. No, le estabas agitando para que se arreglara. No, yo sé, ustedes no saben, pero yo sí sé por qué lo moví. Lo moví porque le quería poner un ejemplo. Entonces, la finalidad de ponerles un ejemplo fue la que determinó que esto se moviera. Si no, no se habría movido. Hubiera quedado quietito acá. Entonces, que la causa final influye en la acción de la causa eficiente es también evidente cuando uno es causa eficiente, consciente y libre. Y por otro lado, cuando uno es causa eficiente, consciente, también sabe que es causa formal. Si yo soy el carpintero que estoy haciendo la mesa, es evidente que el orden a la mesa se lo di yo. Entonces, esto es muy importante porque si se cuestiona la causalidad, no se puede llegar a Dios. Y si se cuestiona el ser, no, pues no se puede llegar a Dios. Entonces, esto es filosofía del sentido común, podríamos decir. Me está diciendo algo que es una pavada. ¿Quién no? Sí, pero esto lo cuestionan los filósofos y no lo aceptan. ¿Por qué? Por esa opción intelectual por la inmanencia. La opción fundamental por la inmanencia es la que determina que uno después se cuestione cosas que no debería cuestionarse porque, como son evidentes, no voy a poder demostrar nunca con un juicio anterior. Yo nunca voy a poder hacer un juicio para demostrarles por qué esto lo moví yo. No, mirá, no tengo ningún razonamiento para hacerte. Lo estoy captando de un modo inmediato. Bueno, con esto tenemos las bases fundamentales para poder ingresar en la próxima clase en el tema del conocimiento de la existencia de Dios. ¿Alguna duda que les haya quedado? Ninguna. Bueno, o fue muy claro o fue tan confuso que ni siquiera pude crear dudas. Sí. No, presentando. ¿se oye? Sí, se oye perfecto. Una pregunta, me queda una duda. Los distintos grados de ser en mérito a los accidentes inconvenientes o inconvenientes, ¿eso no puede llevar a discriminar entre las personas? Me preocupa cómo casa eso con el cristianismo. Me quedé preocupado. Sí, no sé si soy claro. No, sí, queda claro. Lo que pasa es que son grados de ser accidentales. Esencialmente tienen el mismo grado de ser todos los seres humanos, y ese grado de ser es supremo, en el sentido de que es el mayor grado de ser de las criaturas visibles. Pero no hay seres humanos que tengan más grado de ser que otros. Sí, sí, tienen más grado de ser accidental, pero no más grado de ser sustancial, no más grado de ser por su esencia. Sí, lo capto. Es decir, no imagino las consecuencias sociales del pensamiento, pero... No, eso lo vamos a ver cuando voy a meditar un poco. Sí, porque fíjate que vos después a tus alumnos le ponés distintas notas. Yo no soy profesor, ¿eh? ¿Eh? No soy profesor. Ah, no sos profesor, bueno. No, soy juez. Como tenías un pizarrón, dije. No, yo no tengo nada, no. No, es Gabriel el que tiene el profesor. Está hablando... Ay, sí. Alejandro. Perfecto. Bueno, pero tú sos juez. Sí. Y entonces vos no sé si sos juez penal, pero a una persona le pones una pena mayor, a otra le pones una pena menor. Si discriminás a las personas, las tratás de modo distinto, pero según aspectos accidentales. Ese es el gran tema que después puede ser muy interesante, que no nos va a dar para hablar de filosofía del derecho, pero es el tema que más me interesa. Pero precisamente lo que te lleva a que haya derechos humanos fundamentales es que son derechos que pertenecen a la esencia de la persona. Entonces vos no discriminás injustamente mientras el trato distinto que les des a las personas respete los derechos humanos. Pero otro tipo de derechos son muy distintos. Tienen distintos derechos de propiedad, distintos derechos a recompensa, distintos derechos de mérito. Hay muchos motivos por los cuales
uno discrimina o distingue a las personas, mientras sea accidentalmente no hay problema, porque es cierto que hay diferencias accidentales. Ujú. Correcto, gracias. De nada, al contrario. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces vamos terminando, que es la hora, y les paso después la grabación. Espero que haya grabado. Sí, grabé. Y los apuntes que les mostré. ¿Vamos? Nos Gracias vemos. a todos. Gracias a Diego. ustedes. Gracias. Hasta luego. Gracias. Nos Gracias, vemos chao. el martes que viene. Chau, Nos chau. vemos. El niño, Federico. Felices Pascua, lo que no vi, abrazo. Bueno. Felices Chao. Pascuas.